El origen de la base de datos se dirige al año de 1884, en Nueva York, atribuyéndose a Herman Hollerith, con el invento de una máquina estadística, ocupada para un censo en Estados Unidos en 1890, siendo capaz de procesar datos de 60 millones de ciudadanos en menos de 3 años. Por consecuente, fueron creadas las cintas magnéticas, como una forma de actualización de datos y su respaldo, las cuales, a pesar de ser útiles, contenían ciertos limitantes o problemas en su uso, siendo predecesoras para que se empezara a hablar del término base de datos, con la necesidad de almacenar, siendo popularizado tras la creación de las primeras computadoras y dando paso al uso de CDs, los cuales contenían información, la cual tú podías consultar, esto aunque eran limitantes, siendo predecesoras y causantes del inicio de las primeras generaciones de modelos de base de datos como datos de red y base de datos jerárquica. Los sucesos anteriormente mencionados hicieron visibles todo un mundo gigantesco. En los 70s, el científico inglés Edgar Frank Codd, con la integración de un artículo con el nombre de Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos, compartidos en 1970, el cual presentaba la idea de una base de datos fuera o separada de una base de almacenamiento física, dando como resultado la primera representación de este término. A través de estos avances, se logró el desarrollo del Relational Software System, lo que hoy se le conoce como Oracle Corporation, y que diera vida a uno de los sistemas de gestión de base de datos relacional más completo en la actualidad, o la intervención de SQL, con el propósito de manipular y recuperar información guardada en el sistema de manejo de base de datos relación perteneciente a IBM, que en la actualidad se le conoce como SQL. Finalmente, en los años 90, y tras la investigación de un nuevo enfoque, se inventó o reveló las bases de datos orientadas a objetos, con el objetivo de almacenar datos complejos y relaciones entre datos directamente, y gracias a este concepto surgieron herramientas como Excel y Access. Actualmente existen diferentes tipos de bases de datos, cada una diseñada para satisfacer necesidades específicas y cada una contiene beneficios y límites o debilidades. Bases de datos relacionales. Estas son las más utilizadas para las tecnologías relacionadas con la industria, siendo hechas con el propósito de almacenar datos estructurales en tablas relacionadas entre sí, siendo organizadas en filas, columnas y con el uso de claves que servían para relacionar datos entre sí. Estas ofrecen una gran flexibilidad al momento de consulta de datos, como sistemas de gestión de inventario, venta o finanzas. Algunos ejemplos son MySQL, Oracle Database, Microsoft SQL, Server, entre otros más. Base de datos NoSQL o no relacionadas. Estas son una alternativa a las anteriores, pero estas no utilizan tablas y claves, por lo contrario, hacen una variedad de estructuras de datos como documentos, gráficas y pares clave-valor. De esta forma, proporcionan un rendimiento excelente al contener un conjunto grande de datos como datos de redes sociales. Ahora, este tipo de bases contiene diferentes ejemplos como MongoDB, Redis, Apache Cassandra o Couchbase. Bases de datos de objetos. Este tipo de bases de datos están dirigidas al almacén de datos como objetos, orientadas al uso de lenguajes de programación dirigida a objetos como Java o Python, siendo ideales para aplicaciones que necesitas almacenar y manipular. Objetos complejos y jerárquicos. Bases de datos de grafos. Estas son dirigidas para trabajar con datos relacionados complejos. De esta forma, hacen uso a un modelo de datos basados en nodos y relaciones, y de esta forma te permite almacenar y acceder a datos relacionados complejos de forma fácil, poniendo de ejemplo a Dataxtas, Enterprise, Graph o Neo 4G Aura DB. Bases de datos de memoria. Estos almacenan datos directamente en memorias de un dispositivo como computadora, permitiendo un rendimiento excepcional y rápido para aplicaciones que requieren acceso instantáneo a los datos como juegos en línea o aplicaciones de trading de alta frecuencia. Algunos ejemplos son SAP y Oracle Times 10. Bases de datos jerárquicas. Creadas por IBM en los años 60, estas bases de datos fueron y son utilizadas más comúnmente para soportar aplicaciones de alto rendimiento, como sistemas de gestión de la información de IBM o registros de Windows.
Este gestor es de suma importancia debido a que sería imposible administrar una base de datos sin este. Un gestor de base de datos se trata de un conjunto de programas imperceptibles para el usuario final, con el que se administra y gestiona la información que contiene una base de datos. En definición, estos gestores nos permiten administrar todo acceso a la base de datos, teniendo como objetivo servir de interfaz entre esta, el usuario y la aplicación. Algunas de sus funciones son dar acceso al usuario de negocios para entrar a los activos de conocimiento, modificar datos o acceder a los activos de conocimiento de la organización. Por otro lado, se pueden dar a entender como un conjunto de datos interrelacionados, estructurados y organizados en un ecosistema formado por sí que permite y facilita su gestión. Estos gestores se clasifican mediante el modo en que se organizan los datos almacenados. El primero es con base en modelos de datos. En esta base se encuentran el sistema jerárquico. Este está basado en un esquema de árbol para organizar los datos, los cuales están representados en tablas. Sistema en red. Se estructura con relaciones complejas, debido a que cada registro se es posible rastrear desde diferentes caminos. Sistema relacional. En este, almacena los datos en filas y columnas de los cuales se forman tablas conectadas por claves comunes. Sistema multidimensional. Tiene una estructura con aspecto de hoja de cálculo, donde los datos se almacenan como se ven. Sistema de objetos. En este caso, almacena cualquier tipo de dato gráfico, como una imagen, audio o texto. El segundo es con base en la cantidad de usuarios. Esta base se refiere o clasifica mediante la cantidad de personal que requiere trabajar con las databases. Y de esta forma se gestiona si un usuario accede a la vez o para que admita a varios. Y de esta forma se puede ser más específico al respecto con qué tipo de usuario puede visualizar y hacer movimientos en la base de datos, con respecto a la privacidad requerida en la empresa. El último es con base en su distribución. Este se clasifica en dos, los cuales son un sistema de gestión de datos centralizados en el cual el sistema de gestión y base de datos se almacenan desde un único lugar, y de esta forma cada información y herramienta de administración se refleja en una única plataforma. Y el otro se refiere a un sistema de gestión de datos distribuidos, en el cual tanto la base de datos y el sistema de gestión se encuentran conectados por una red informática, sin importar que estén en diferentes lugares. Y de esta forma, algunos ejemplos de estos gestores son MySQL. Este se destaca por un amplio soporte de sistemas operativos. Microsoft SQL Server tiene como principal lenguaje de consulta el TransSQL, con algunas características como soporte de transacciones, escalabilidad, estabilidad y seguridad. Incluye un potente entorno gráfico de administración, permitiendo el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Como ya fue visto y comentado con anterioridad, las bases de datos fueron creadas con el propósito de almacenar información, previniendo a lo largo del tiempo su posible deterioro o con el objetivo de acceder a esta información de forma fácil, debido a su almacenamiento de forma sistemática y generación de patrones de búsqueda, con el nombre de los ya mencionados sistemas de gestión de base de datos. Por lo tanto, algunas de sus actividades es almacenamiento de información. Nos permiten el almacenamiento de una gran cantidad de información de manera organizada para su futura consulta, realizando búsquedas o nuevos ingresos de datos. Gestión eficiente de la información. Mejorar la eficiencia en el acceso y la búsqueda de esta información. Los sistemas de gestión de base de datos sirven de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que las utilizan. Integración de información. Permiten la integración de información de diferentes sistemas y aplicaciones o toma de decisiones, las cuales facilitan la toma de decisiones y análisis de datos, al proporcionar una vista clara y organizada de la información, o el evitar la redundancia, ya que ayudan a mejorar la organización de esta misma información. Ejemplos. Y como último, ya vimos qué son, funciones y lo más importante, ejemplos. Como redes sociales. Las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram utilizan bases de datos para almacenar perfiles de usuarios, publicaciones, fotos, comentarios y conexiones entre usuarios. Esto permite una experiencia personalizada y la capacidad de acceder a contenido compartido. Supermercados. En los supermercados, las bases de datos registran información sobre productos,
precios, inventarios y compras de clientes. Esto facilita la gestión de inventario, la fijación de precios y la creación de programas de lealtad. Tiendas en línea. Las tiendas en línea dependen de bases de datos para gestionar productos, inventarios, detalles de clientes y transacciones. Esto permite a los consumidores comprar productos en línea de manera segura y eficiente. Y por último, instituciones educativas. Las escuelas y universidades utilizan bases de datos para gestionar registros de estudiantes, horarios de clases, calificaciones y programas académicos. Esto facilita la administración y el seguimiento del progreso académico.